Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos escuchan, así os saludo. Bienvenidos amigos, una vez más en nuestro Jardín del Alma y como siempre bien acompañado con nuestro psicólogo clínico y naturópata José María Guillén. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy especial que creo que poca gente conoce o lo valora sobre tu punto de vista como psicólogo. Que eres especialista más a más en este tema de los trastornos que sufren las personas que son altamente sensibles, conocidas como PAS, ¿no? Exactamente. Bien. ¿Por qué esta especialización en concreto para ti? Bien, primeramente porque yo precisamente soy una persona altamente sensible. Correcto. No lo he sabido nunca hasta hace relativamente pocos años, Ujú. porque es un tema que, aunque ha existido, no había ninguna evidencia, digamos, científica o conocida, y por lo tanto no se valoraba ni se tenía en cuenta. Yo siempre había visto que habían comportamientos y cualidades que tenía yo y otras personas que no cuadraban del todo con lo que podía ser un comportamiento normativo, normal, estándar, y por otra parte tampoco cuadraban con lo que podría ser una psicopatología, una patología y un trastorno mental de ningún tipo. O sea, era una cosa extraña. Diferente, Sí. diferente. Entonces, son personas, somos personas que a veces pues somos catalogadas como raras, sensibles, especiales. Especiales. Sí, y entonces está un poco, digamos, en tierra de nadie, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando descubrí que había una doctora norteamericana que se llama Elaine Aron, que en los años 90 empezó a investigar este tema y entonces escribió un libro llamado El don de la sensibilidad. Y a partir de aquí, a través de sus estudios, se han ido desarrollando otros en los cuales se ha visto que aproximadamente un 20% de la población es altamente sensible, lo cual no es ninguna enfermedad ni ningún defecto, es simplemente una condición natural, innata, que hace que la persona tenga una sensibilidad de procesamiento sensorial más fina, más elevado. Y esto conlleva ventajas y desventajas. Por supuesto, cuando estamos en una sociedad estandarizada y normatizada, lógicamente no entras dentro del estándar ni de las normas que la gente reconoce como normales. Y al final, pues no saben tratar o no saben comprender a esas personas. Con lo cual, de principio, ya siendo niño, supongo que has notado que eras diferente y eso ha traído una condición para ti, ¿no? Tener que ver qué acontece. Bueno, pues en principio siempre cuando no ha habido esta información que tenemos ahora, lógicamente se producían situaciones que ponían muy en contra de la propia persona. Primeramente a través de esa desinformación, una incomprensión Sí. ya a partir del propio núcleo familiar. Es decir, que en muchas ocasiones, ya incluso sin ser altamente sensibles, pues hay padres que mantienen unas expectativas con sus hijos que no se acaban de amoldar a lo que realmente son o como son realmente. Entonces esto produce fricciones, incomprensiones, inseguridad, etcétera. Entonces, en una persona altamente sensible es todavía más vulnerable a esto. A esa Claro. situación. Entonces, cuando se producen estas situaciones, que hay como un choque entre el niño, la niña y digamos su entorno, entonces se produce un sufrimiento, una postura, un poco se pone en guardia, ¿no? Se pone a la defensiva Claro. y incluso se enfada porque ve que los demás no la comprenden, que no la entienden y tal. Entonces esto pues genera sufrimiento, inseguridad, incluso baja autoestima, ¿no? Porque parece que no puede ser normal, no puede ser como los otros. Y esto pues te va en contra. Esto puede hacer que seas más vulnerable a trastornos como pueden ser la ansiedad, la depresión o problemas de relaciones y tal. Y entonces lo que ocurría muchas veces es que en el entorno, por ejemplo, educativo, escolar y tal,
pues también tenías problemas, porque una persona así muchas veces era más, digamos, más proclive a sufrir casos de bullying Claro. o así, ¿sabes? Claro, eso es lo que comporta, porque la sociedad no comprende y al no comprender, pues simplemente busca el ponerle una etiqueta de raro y ya está. Y con esto ya te han colocado ahí una historia, ¿no? Sois personas tan sensibles que realmente esa variación que tenéis puede ser hasta neurogenética, ¿no? Porque está reflejada en unas siglas, la ADRA2.B, que ya viene informatizada en vosotros. Y es natural. Para vosotros es muy natural, pero sobre todo produce mucho sufrimiento porque en ese tiempo no había información, como bien explicas. Ahora está esa información y con todo esto has podido comprenderte y intentar ayudar a los demás a que se comprendan. Que eso es Exactamente. lo importante y que se acepten. Ujú. Y cuando se aceptan o cuando os aceptáis, sois personas que podéis jugar con ventaja, ¿no? Ante la Sí. sociedad. Sí, 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 sí. Se trata de comprenderlo, Uh -huh. comprenderlo y desde un punto de vista creativo, positivo, Uh -huh. armónico. Es decir, por ejemplo, pues lo que solía ocurrir era que cuando una persona no se encontraba muy bien, y a lo mejor era por esto simplemente, no porque tuviera una enfermedad, pues lo primero que se hacía era llevarlo al psicólogo, al psiquiatra o al médico. Uh -huh. Esto incluso se veía pues a veces en las escuelas, ¿no? Niños con comportamientos que no acababan de encajar. Yeah. Bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? Si ibas a parar al médico, pues lógicamente pues ya miraban a ver de hacerte un diagnóstico patológico. Y ponerte una Ah, pastilla. Exacto, y bueno, pues la consiguiente pastilla, de lo que sea, según el criterio que Uh apliquen. -huh. Y en realidad No no era hacía falta. necesario, no, porque no es una enfermedad. Pero claro, a partir de aquí la persona se siente como defectuosa, como enferma, incluso como culpable Por no ser igual que los por no demás. ser igual que los demás, de no poder comportarse de una manera dura, de una manera eficiente y competitiva. Ah, ¿Eh? exacto, Y exacto. entonces, claro, pues hay esos problemas de autoestima y tal. Claro, vosotros sois personas que sois más de colaborar que de competir, porque veis Sí, el mundo bajo otra perspectiva, de una forma sensible, como decías, hacia la música, hacia las artes, y claro, eso, dependiendo de la edad en que tú estás mostrando esas preferencias, que prefieres escuchar una obra de Beethoven a jugar al balón, pues ya eres diferente. exactamente. Claro. Entonces, por ejemplo, la doctora Elaine Aron define dos tipos de personas, por ejemplo, la guerrera y la consejera. Una persona altamente sensible sería una persona consejera, es Correcto. decir, que es gracias a su empatía, a su sensibilidad, tiene una mayor característica, una mayor capacidad para transmitir, para comprender, para aconsejar y tal. Sí, por eso. Mientras que los otros, digamos, los guerreros, Mm, que son los que más abundan y que son los que de alguna manera dirigen un poco esta sociedad, mm. entonces pues son personas más competitivas y tal, menos sensibles, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, los políticos que Exacto. hoy en día nos gobiernan, Mm. pues podríamos decir que son poco sensibles, ¿vale? O nada, sensibles. Bastante guerreros, Guerreros, ¿no? sí, sí, porque es así. Pero es que lo importante es que los padres sepan escuchar a los niños y no busquen que esos niños sean como otros niños. Que esos niños, el que sea, el que ha venido a tu vida como hijo, sea ese ser especial al que tú ames bajo cualquier condición. Exacto, Y hay intentes que, ayudar así. sí, eso es ayudarles a canalizar su sensibilidad, porque normalmente son personas pues más creativas, más imaginativas, Uh -huh. incluso pueden ser más, digamos, genios, incluso Sí. en las artes, en algún tipo de arte y tal. Entonces, si los padres intentan, en lugar de querer dirigirlos hacia donde ellos les parece que puede ser más productivo o más Claro, interesante, productivo según la sociedad. respetar más, digamos, la inclinación, las capacidades innatas que tiene el niño o la niña, de manera que puedan canalizar pues esa manera de ser, o su genio, su creatividad y tal, ¿no? Porque yo he conocido pues
personas pues, que han tenido la suerte de que sus padres les han ayudado, han comprendido, los han apoyado y entonces se han convertido en genios, Claro. desde la música, Al baile sí, o a la pintura, cualquier cosa. o de incluso de la cocina o de la pastelería. Sí, sí, porque esos padres no proyectaron sus deseos de quiero un niño así, sino quiero a mi hijo como sea. Y a partir de ahí empezaron a escuchar al niño y en vez de intentar redirigirlos hacia un lugar, simplemente los han dejado que caminaran y ellos han ido detrás apoyando. Exacto. Entonces es importante que el niño encuentre que puede canalizar y desarrollar sus inquietudes, sus pensamientos, porque normalmente la persona altamente sensible tiene una mayor profundidad de pensamiento. Sí. Entonces se toman las cosas como más a pecho. Si les ¿Vale? duele más o son Sí. más felices, Claro. en los dos puntos, ¿no? Claro. Son más Y entonces, pues, si esta persona encuentra que puede plasmar, puede comunicarse, porque necesita comunicarse, pues entonces puede expandirse y puede sentirse feliz y armónico. Hay una armonía, digamos, entre su sentimiento, entre su pensamiento y su conducta. Correcto. Entonces, entonces pues resplandece y se provoca una sinergia que la persona pues crece. En cambio, cuando es al revés, pues ves que la gente no te comprende y que no puedes hacer las cosas que tú quieres o que se toman en un sentido diferente porque a lo mejor haces algo y sin una mala intención y enseguida te lo critican y te castigan porque esto no puede ser y tal. Entonces te encierras y entonces hay una gran cantidad de personas altamente sensibles que son como introvertidas, pero no es que lo sean en sí, sino que se convierten. No han tenido más remedio que replegarse y les cuesta encontrar personas con las que hablar profundamente sí. de ciertos temas. No encuentran interlocutor fácilmente. Bueno, porque además son personas sensibles, inteligentes y estudiosas. ¿Por qué? Porque cuando cogen un tema lo profundizan, lo analizan y claro, tienen una mochila de información que otros no tienen y a lo mejor no llegan a tus niveles de conversación, que puede pasar. Sí. Y entonces son diferentes. Claro, si quiero hablar de algo en concreto y las personas de mi edad, de mi sociedad, no se preparan a lo mismo, o voy a hablar con sabios que ya son gente muy mayor para mi edad, o a los niños de mi edad, a los jóvenes de mi edad, no les interesan mis conversaciones. Sí, o sea, realmente tienen pensamientos más profundos, claro. Les gusta más en general la espiritualidad. Correcto. Aunque también ocurre que, claro, todos tenemos una capacidad de adaptación. Entonces, la persona altamente sensible, aunque lo sea, aunque tenga una tendencia natural, también es capaz de adaptarse a ciertas situaciones. Claro, lógicamente, si tiene que trabajar en una empresa que es muy competitiva, imagínate con ordenadores, informáticos y tal, pues bueno, lo van a conseguir, van a estudiar y van a trabajar y van a ser competitivos, pero van a sufrir mucho porque tienen que adaptarse a un ambiente muy competitivo, muy tenso, muy ruidoso o así, ¿no? Pueden hacerlo. Por ejemplo, la persona altamente sensible pues, puede tener una tendencia, por ejemplo, puede a asustarse, ¿no? Se asusta. Bueno, claro, pues ya te mentalizas de que no tienes que asustarte. Ya de pequeño ya te mentalizas, no te asustes, no tengas miedo. Vale, pues entonces haces un esfuerzo para controlar, digamos, este miedo, ¿vale? También son personas que son muy sensibles a la violencia, a las imágenes violentas y todo esto. Claro, sufren mucho cuando ven a un ser vivo que sufre. Exacto. ¿Vale? Son cosas naturales que lo sienten. Ahora bien, claro, pueden modular, pueden aprender... Para adaptarse a la sociedad. Pero claro, cuando por situaciones normales de la vida te tienes que adaptar a un trabajo competitivo, realmente no estás disfrutando de ese trabajo y además no estás dando lo máximo. Y si te dejaran en un lugar de creatividad serías fabuloso. Claro, muchísimas personas altamente sensibles
están trabajando en ambientes y en trabajos que realmente no les gustan, que son, se han visto ahí encajonados una por otra, pero no hay... no. En cambio, cuando encuentran una manera de trabajar que sea armónica de acuerdo con su manera de sentir, de ser y tal, que puedan, digamos, dar más un poco de su personalidad y tal, entonces evidentemente se multiplican, ¿no? Y entonces es cuando realmente incluso son felices trabajando. Y tanto. ¿Vale? Yo en mi caso soy feliz haciendo mi trabajo y realmente pues utilizo mis propias capacidades empáticas, pues sobre todo la empatía es uno de los rasgos que tiene la persona altamente sensible que suele tener, y entonces pues bueno, pues yo lo puedo utilizar positivamente, aunque lo que suele ocurrir con la empatía, que está en, digamos, en gran cantidad en la persona altamente sensible, es que les convierte en víctimas de personas que son más bien tóxicas o narcisistas, Sí. que entonces de alguna manera les trasladan o vierten esa toxicidad, sus problemas a ellas. Y ellas entonces se saturan porque están recibiendo mucha información, digamos, de tipo negativo, y es como si de alguna manera se ponen dentro de la otra persona, como si hicieran suyos los problemas de la otra persona. Claro, entonces la persona altamente sensible tiene que aprender a separar. Cada uno tiene sus problemas, cada uno es responsable de lo suyo, y por tanto cada uno que resuelva. La persona esta puede ayudar, puede apoyar, pero tus problemas son los tuyos y los míos son los míos. Claro. Entonces... Ahí está la ventaja, y creo que has encontrado el camino ideal de trabajo como psicólogo sanitario y como naturópata que te lleva a trabajar con la medicina alternativa de una forma correcta, y eso te ayuda porque has aprendido a poner ese tú allí y yo aquí. Sí, y claro, sobre todo a que no te entre toda esa toxicidad, porque si no tienes que hacer un gran esfuerzo para saber que no es tuya, no te corresponde, y vaciarte de eso y llenarte de un poco de paz. Porque a lo largo de las horas de un día, si todos los problemas que vienen a tu consulta no los sabes canalizar de forma correcta y los asumes como tuyos, acabas agotadísimo. Sí, claro, porque tienes que aprender a decir no. Exacto. Porque muchas veces se produce que la persona que ya te conoce, que es... Aprovecha y tira. Aprovecha para dominarte. Claro. Te hace como un chantaje emocional. Exacto. Entonces, parece que si le dices que no, te va a dejar de querer. Y ya, ¿vale? claro, y como claro. necesitamos entonces, la estima. Se produce esta falta de confianza porque para la persona altamente sensible pues, es muy importante la relación con las personas, lo valora muchísimo. Entonces, claro, es como si necesitara más, digamos, el calor humano, la relación y tal. Entonces, como ya puede tener problemas para relacionarse con algunas personas, pues entonces valora mucho que tú seas mi amigo, mi compañero o mi familiar, y entonces exacto, te entregas más de la cuenta, digamos, exacto, y exacto, pierdes un poco los límites. La otra persona pues puede inconscientemente, sin mala intención, pero se acostumbra pues a que tú siempre das. Entonces no dices que no, y entonces se producen situaciones que van en contra de la persona. Una cosa también importante, cuando hablabas de que soy psicólogo y tal, es que el hecho de ser una persona totalmente sensible y que no es un defecto, una enfermedad, no exime de que puedas tener algún trastorno. Es decir, que no porque tú seas una persona totalmente sensible, no vas a tener, pues a lo mejor, un trastorno que requiere tratamiento psicológico o médico. Son dos cosas distintas. Bueno, pero ahí está la capacidad del psicólogo, que un psicólogo que no fuera como tú en este punto de alta sensibilidad, actuaría con unos canos de trabajo que aprendemos todos cuando vas a la universidad y cuando la práctica te va llevando a saber, ¿no? Pero una cosa es lo que sabes y otra cosa es lo que puedes percibir. Y por lo tanto, yo creo que bien llevado y bien trabajado, tú sabes perfectamente cómo tratar al enfermo. Bueno, al enfermo no, perdón, no es un enfermo para mí. A la persona que recurre a ti con que se siente diferente, con que se siente raro,
tú podrás valorar esa sensibilidad y ayudarlo a que se acepte, a que se comprenda y se entienda, pero también podrás, como psicólogo, discernir si a más detrás de todo eso se esconde una enfermedad mental. Exacto, porque una persona altamente sensible, ya digo, no es un defecto de la enfermedad de por sí, pero sí la puede hacer más vulnerable Exacto. a tener los trastornos emocionales que Depresiones. están, digamos, a la orden del día, Mm, ¿vale? Que son, pues, como la ansiedad, la depresión, miedos, inseguridad, fobias, sí. etcétera, etcétera. Mm. Es más vulnerable porque lo percibe todo con un impacto mayor, Con ¿eh? amplitud, muy amplio. Claro, claro. Pero claro, entonces hay que separar, digamos, cada aspecto, ¿eh? Y bueno, pues tratar, como tú dices, la alta sensibilidad, comprendiéndola y aprendiendo a manejar, a gestionar Mm. este don, digamos, o estas características, pero al mismo tiempo no perder de vista que quizás pues tiene ansiedad, tiene depresión, tiene miedos, etcétera, etcétera, que deben ser tratados paralelamente, Claro. ¿eh? Porque si no una cosa no quita la otra. Pero además teniendo en cuenta de que estas personas que pueden tener sus ansiedades, sus miedos, sus depresiones, no se las puede ayudar todo a achacar a su alta sensibilidad, lo que estás diciendo, sino a poner cada cosa en su lugar y Exactamente, tratarlo como corresponda. Y entonces hacer que buscando siempre el origen de la causa, porque a lo mejor estas personas de niño han tenido un trauma grande que no se ha llevado a la luz, que lo llevan escondido, que no se ha sanado y pues eso lo ha producido los síntomas que vienen a tu consulta, aparte de su alta sensibilidad. exactamente. Y luego, claro, si se hace así, pues se puede ir resolviendo, se puede ir mejorando de Mm, manera gradual. claro. ¿Vale? Cada persona tiene sus ritmos porque no hay nadie igual. Mm, Los tratamientos tienen que ser puramente, totalmente personalizados porque no hay ninguna historia no, igual. Pero hay que buscar pues que realmente la persona pueda crecer y pueda armonizar su manera de vivir, ¿no? Y que también ocurre mucho que todos estos problemas emocionales, ya sean por la alta sensibilidad o por los trastornos que pudieran haberse añadido, ujú, esto puede producir en muchas ocasiones unos comportamientos que van en contra de la propia persona. Es decir, por ejemplo, una persona que tenga ansiedad, independientemente de que sea sensible o no, pues a lo mejor va a comer mal, va a comer compulsivamente o va a comer alimentos que no necesita o que no le van bien a la salud, y entonces aquello le va a producir otro problema de tipo físico, metabólico, claro. o puede promover situaciones de tipo, digamos, pues De bulimias, inflamatorio, que bueno, van generando enfermedades, estas enfermedades que tenemos tantas que al final se hacen crónicas y tal, pero bueno, pues la mayoría son comportamientos, hábitos de sí, salud, hábitos alimentarios que no son buenos para el cuerpo, para el organismo, pero que están un poco incentivados por causas, factores emocionales. Y entonces mm, ahí llega un momento en que se junta todo y en muchas ocasiones me exacto, viene una persona, claro, con un montón de síntomas claro, físicos y psíquicos sí. que hay que empezar A buscar, a a buscar, mirar, vamos a ir sacando sí, cada cosita para ir simplificando, exacto, porque te vienen con una montaña de problemas claro, que ya no pueden, ¿no? ya, Entonces, pues bueno, pues poquito a poco, cada cosa en su sitio, se va estableciendo unas prioridades para ir rebajando toda la carga negativa, toda la carga tóxica. claro. Eso es importante porque ese es el trabajo bien hecho. Ir al principio, a ver dónde empezó el problema, o los problemas, o la cadena de problemas, porque se van encadenando unos a otros, las situaciones, las emociones, todo les va llevando a una mezcla que, bueno, que hacen un caldo de cultivo importante y que tu trabajo es de base limpiar todo esto, ¿no? Exactamente, incluso, pues bueno, pues yo he tenido personas muy sensibles Ujú. que incluso han podido canalizar los casos poquísimos que han podido canalizar sus facultades, su creatividad y tal, pero llega un momento en que están tan absorbidas por la actividad que están haciendo, que parece que
que se vayan del mundo, es como si estuvieran centrados en una burbuja. Entonces, eso también puede generar a veces problemas. Es decir, que una persona, por ejemplo, está sentada ante el ordenador muchas horas y no siente ni hambre, ni ganas Ni al de lavabo, ni orinar, nada. de al lavabo, ni nada. Está ahí absorbida. Pues, ¿qué pasa? Pues puede pasar que tantas horas allí así, pues a lo mejor le coge al final un problema en el Los cuello, cervicales y cualquier ahí, cosa. acá. Y luego esto, a base de horas, días, semanas y meses, de una presión, porque a veces son personas que tienen mucha presión porque pueden tener mucha influencia o un trabajo muy importante, Sí. y entonces se generan enfermedades psicosomáticas, y es importante. Y otra de las, digamos, de las afecciones que están muy relacionadas, y que esto en todo caso ya lo hablaremos en otro capítulo, sería la fibromialgia. Sí, Porque la creo que es fibromialgia, importante. exacto, la fibromialgia, digamos que el 99,99% de las personas con fibromialgia son personas altamente sensibles. Una pregunta, ¿tendría alguna relación los TDAHs con esa sensibilidad? ¿El qué? El TDAH, la persona... Sí, puede haberla. Puede haberla, ¿no? Sí, puede haberla Porque claro, esto es perfectamente. otro que podríamos hablar, porque ahí en este tema hay mucha confusión con Sí. los TDAHs. Sí. No saben qué hacer con ellos y es un problema. Sí, exactamente. Hay una gran relación. Lo que pasa es que en el TDAH puede haber otros factores. Hay factores también, por ejemplo, la influencia familiar, porque la influencia familiar, por ejemplo, si hay estrés, hay exceso de competitividad en el entorno familiar directo, esto hace que el niño o la niña, si en el caso que sea niño o niña, porque también pueden ser mayores, También. pues se ve, digamos, como muy empujado a hacer cosas, o sea, de alguna manera mimetiza esta hiperactividad que percibe Del en entorno. su entorno, que tiene que va a estudiar al colegio, luego tiene que ir a fútbol, luego a música, luego a esto, luego a lo otro y tal. O también que, claro, tiene, digamos, su sensibilidad, digamos, de unos intereses, de unos pensamientos un poco especiales, que se aburre con cosas, digamos, normales. Lo que para los demás son normales, para él puede ser un aburrimiento. Claro. Y entonces todo esto pues hace que el niño no se sienta bien. Y esto va produciendo unos comportamientos que luego como que se salen de la norma y no hacen lo que tienen que hacer en el tiempo que tienen que hacer, entonces todo el mundo se pone nervioso, lo que se lo llevan al médico y tal. El niño o la niña perciben que lo están tratando como un ser raro, como si estuviera enfermo, esto le molesta, esto le rebaja su autoestima, le hace sentir mal, se enfada, Se manifiesta. se enfada consigo mismo y con los demás, se enfada con el mundo y tal. Pero también hay otros factores, como puede ser, por ejemplo, en el libro, yo por ejemplo, en el libro Quinto Cerebro, tengo un pequeño capítulo dedicado al omega 3, que es un nutriente que es fundamental para el sistema nervioso y que está recomendado como preventivo y como ayuda por la APA, que es la Asociación de Psiquiatría Americana, que es la máxima autoridad mundial en temas de psiquiátrica. Entonces, se vio, por ejemplo, que en Australia hicieron un estudio demográfico y vieron que los niños que tenían TDAH comían la mitad de pescado que los niños que no lo tenían. Con lo cual sabemos que el omega 3 se encuentra de forma abundante en el pescado azul. Entonces, pues bueno, pues ese por ejemplo puede ser un factor más. Es decir, cuando esos niños están así tan absorbidos, tan exigidos, ellos necesitan un aporte más de omega 3, que son los ácidos poliinsaturados, que son esenciales porque ejercen una acción sobre la neurona, sobre la membrana de las neuronas y facilitan la modulación de los neurotransmisores. Entonces, ¿qué ocurre? Que se pueden encontrar con que no tengan la suficiente, digamos, flexibilidad
las membranas neuronales y se colapsan, se colapsan. Entonces, pues bueno, pues también uno de los tratamientos de soporte que dan a estos niños es tomar omega 3 y en concreto, más concreto, el DHA, que El DHA, sí. exacto. Lo que es importante es saber que, bueno, que eso es una alimentación natural y que el omega 3 está muy bien, pero lo que a mí me duele es cuando a esos niños se les medica con tratamientos para calmarlos, para que no molesten. Y los convierten en enfermos, y no lo son. No. Es el gran error. Aquí vamos al médico y es que el niño es hiperactivo. Al hiperactivo le colocan mucha gente en este cajón y a lo mejor no son niños mal conducidos. ¿Y qué pasa? ¿Y lo vamos a medicar para que no molesten? Ya, Pero no pero suelen hacer. realmente, o sea la razón que sea el motivo y tal, que digamos lo que estás diciendo, pero también es cierto que llega un momento en que su cerebro tiene un problema, ¿vale? No gestionan bien. Entonces esos niños, por ejemplo, cuando hacen exámenes, necesitan que se les dé un poco más de tiempo, Sí, ¿vale? Esto por es el así, colapso, o es el sea, colapso. hay unos límites y unos condicionantes que hay que tener en cuenta, no son como los demás. Entonces necesitan un poco, ¿ves? Esto. De más estabilidad, o sea, de que seamos más elásticos en el momento de conllevarlo. Lo que pasa que yo me he encontrado también con casos de niños que, como los padres no están preparados, los han permitido tanto que son niños mal educados. No, tampoco no es una mala educación. Una mala educación se puede interpretar que estás educando mal a tu hijo y no es esto, es desinformación, es desconocimiento. Exacto. Porque al fin y al cabo tu obligación cuando ves algo que no está bien es informarte o llevarlo a una persona Especialista, que tú, ya sea un psicólogo, un médico y tal. Entonces es este profesional el que te tiene que dirigir. El problema, como decías, era que si tú vas a un médico y el médico automáticamente te da la pastilla, pues bueno, pues no está solucionando o no está realmente ayudando. actuando de la manera coherente, está simplemente tapando un síntoma y tal, que es, de alguna manera, esto es un reflejo de lo que está ocurriendo en la medicina, Claro. porque estamos hablando de estos niños, pero en realidad la medicina prácticamente está actuando de la misma forma. Sí, Sea sí, el problema que tengas, sea la enfermedad que tengas, pues pastilla y aguanta y ya está. Ya está. No mira a ver si es que hay algo que puedas hacer en plan preventivo, no hay algo que tú puedas quizás modificar tus hábitos, tanto físicos como mentales, para evitar que pase esto o para mejorarlo o para disminuir los problemas. Claro, es que claro, la gente a veces va por la prisa, por lo práctico y pero bueno, son profesionales que realmente a mi punto de vista y al tuyo supongo que es el mismo, no lo hacen correctamente, porque después a mes lo que siempre acontece, no hay escuela de padres. Entonces yo necesitaría que hubiera lugares donde les pudieran, con personas especiales y médicos que llevan el tema, cómo educar, cómo llevar, cómo tratar al niño. Esto ya existe, hay asociaciones y tal que te dan esa información. Sí. Y entonces, pues bueno, los padres que puedan tener un hijo que sospechen que tiene TDAH, pues que se pongan en contacto con estas asociaciones, con gente que conoce el tema, para que sepan qué pautas pueden utilizar, porque en el día a día se pueden utilizar una serie de pautas que pueden favorecer que el niño se vaya desarrollando, no sufra tanto y de alguna manera se vaya normalizando hasta donde se pueda. O bien también que ayudando a canalizar a lo mejor esta genialidad o estas altas prestaciones que puede ser que tenga, exacto, no todos. Exacto. Bueno, pues todo se va enlazando y es un tema muy interesante. ¿Qué le podíamos contar más sobre el primer tema que estábamos hablando, sobre estas personas altamente sensibles que tú conoces desde lo más profundo y que, bueno, que puedes ayudar? Bueno, pues yo lo que puedo decir es que cuando me viene una persona altamente sensible, que acaba de descubrir o le explico ese conocimiento, esta información, se produce un efecto positivo de, digamos, de como de paz interior, porque dices, bueno,
he descubierto que soy altamente sensible y por tanto aquel sentimiento de culpa, de defectuoso, de enfermo, que Ya te está. había de estado arrastrando tantos años, resulta que no es así. Entonces te liberas un poco de este sentimiento de culpa y de inferioridad. Y entonces lo conviertes en un estado, digamos, como de ánimo, en el sentido de que, bueno, ahora sí, en lo que me Positivo. pasa Mm. no soy tan mala o tan malo como me pensaba, y al contrario, tengo unas cualidades, pero que tengo que aprender a manejarlas, a Manejar. sacarle el jugo, ¿vale? Bueno, Porque, ahí contigo descubren las herramientas adecuadas para trabajarlo, como exactamente. lo pueden hacer con tu libro. Ahí en las Bueno, hojas vamos a encontrar el libro les herramientas. da, porque el libro tiene muchos temas, la alta sensibilidad es uno de los temas, Mm. ¿eh? Bueno, el tema principal sería el quinto cerebro, o sea que el quinto cerebro ya explicamos, pues Sí, sería nuestro cuerpo entero, es un gran cerebro, está todo conectado, el sistema nervioso llega a todas partes, y entonces pues se trata de que utilices positivamente todas estas facultades de tu quinto cerebro mm, favorablemente, claro, en ¿vale? positivo. Y luego que a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, relacional, encuentres la manera de poder interactuar de manera armónica con El entorno, las las personas, personas. con el entorno, cultivar tu mundo interior, realmente ese mundo que es más difícil de compartir porque la gente, no todo el mundo lo entiende, no puedes Ujú. hablar de los mismos temas, y también aminorar los impactos que te produce un entorno competitivo, Un entorno duro, como es la vida. correcto. Bueno, yo ya te digo, estoy encantada. Nos podríamos seguir toda la tarde aquí hablando, pero tenemos que dejarlo aquí y te convido a la próxima programa, hablaremos de la fibromialgia. Perfecto. Otro algo muy importante que sufren muchas personas, pero me parece que el baremo es, ¿lo sufren más mujeres que hombres o, las mujeres, o los hombres no lo explican? Bueno, hay más mujeres que Que hombres, hombres, ¿eh? ¿vale? Y los hombres tienen una mentalidad que les cuesta admitir, Ujú. digamos, esa debilidad Esa entre forma comillas, diferente de ser. ¿eh? Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa. Como siempre, agradecemos que estéis al otro lado, que nos estéis siguiendo. Agradecemos estos me gustan que llegan al canal de Sanación Energética NK, donde pueden seguir todos los programas y todas las entrevistas que vamos haciendo semana a semana. Y a nuestro colaborador, ¿dónde lo podemos encontrar? Tú tienes una página web que pueden Sí, bueno, la página web josemariaguillén.com. .com. Ahí pueden abrir y pueden ver todas las informaciones y conectarse con él para cualquier pregunta y en cualquier momento serán atendidos. Gracias, José María, por estar aquí A y hasta la vosotros. próxima semana que nos volvemos a ver. Nos despedimos. Hasta la próxima semana.